Aquí estamos. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos con el tema 3. Vale. Habíamos visto varios índices de tendencia central. Básicamente, si nos preguntan, oye, en esta variable, tus datos muestrales, dime un valor que lo representa a todos. Como es un solo valor, tenemos que elegir algún estadístico, ¿vale? Habíamos visto como estadísticos de tendencia central la media, la moda y la mediana. Y ahora lo que vamos a ver son índices de posición. Nos preguntamos, esta persona en este grupo, para tener una idea relativa a ese grupo, ¿dónde lo colocamos? Para ello, la mejor forma es el cálculo de percentiles, que simplemente es indicar ese sujeto en esa variable y en relación a su grupo, qué porcentaje de casos deja por debajo de sí. Ya está. Habíamos hablado de Mensa. Mensa es una organización de personas superdotadas, CI igual, adelante, por favor, un CI superior a 130. Ese es en la escala Wechsler es el percentil 90. La puntuación 130 en la variable inteligencia en relación al grupo estándar de personas caucásicas españolas deja por debajo de sí el 90% de la población. El 90% de la población saca puntuaciones inferiores a 130. ¿Vale? Percentil 90. Pues vamos a ver entonces cómo calcular primero el percentil, cualquier percentil. ¿Vale? Vamos a el percentil 10, el percentil 32, el percentil 50. Recordad que el percentil 50 es la mediana. La mediana, por definición, es la puntuación que deja por debajo de sí la mitad de los casos. Pero nos puede interesar el percentil 30 o el percentil 70. En cada caso os lo van a decir. ¿Y cómo lo calculamos? Si nos dan las puntuaciones en bruto, está muy claro. Nos vamos al tipo de método que utilizamos cuando calculamos la mediana. Simplemente ordenamos los casos y vamos a ver cuántos casos. Si me piden el percentil 30, en este caso, ¿qué me estarían pidiendo? En este caso de arriba. ¿Qué puntuación deja por debajo de sí el 30%? Entonces diría, a ver, ¿cuántas puntuaciones hay? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntuaciones es el 100% de los datos. Por consiguiente, me está pidiendo qué puntuación deja por debajo de sí el 30%. ¿Vale?
Entonces, tendría que hacer la regla de 3 y buscar qué puntuación queda en esa posición. Como normalmente los datos no nos los van a dar así, sino que nos los van a dar como aparece en la pantalla. Perdón. Nos los van a dar agrupados. Vamos a hacer el cálculo con datos agrupados, porque normalmente no vamos a tener solamente 9 casos. La mayor parte de las veces vamos a tener muchos más casos. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos una distribución de una variable X. No nos han dicho qué variable, no nos importa. Puede ser inteligencia, puede ser habilidad en visoespacial, puede ser altura, da igual. Pero sí nos importa entre qué valores se encuentra esa variable. Vemos que se encuentra entre 30, que es el valor más bajo, y 64, el valor superior. Y que, como tenemos muchos casos, lo que han hecho ha sido agruparlo en intervalos. Han dicho entre 30 y 34, un intervalo. Entre 35 y 39, otro intervalo. Entre 40 y 44, otro intervalo. Y en cada uno de esos intervalos, ¿cuántos casos tenemos? Pues nos lo dice la frecuencia absoluta. ¿Vale? Es decir, que en este caso tendríamos, si lo representamos gráficamente, creo que se va a entender mucho mejor. Tenemos entre 30 y 34, 5 casos. Entre 35 y 39, 39, tenemos 13 casos. No importa, lo estoy haciendo un poco a... Sí. 15. Bien, 5, aquí 13, aquí 15. Bueno, 21 no lo vamos a... Lo tendríamos entre 29 y 44. Vale. Entonces, lo que nos están pidiendo es el percentil 30. ¿Qué puntuación? Por tanto, la puntuación es esta. Está en el eje de las X. No sé si aquí no se ve. Voy a intentar que se vea un poco. No, todavía no, ¿Eh? Todavía no se ve. No lo sé. Un poquito más. No creo que vea mucho. No. Se refleja. Por eso, intentaré explicarlo entonces aquí y si no se entiende, me lo decís. Es decir, este es el eje X. Y me están diciendo que quieren saber qué puntuación de X deja por debajo de sí el 30% de las observaciones. Entonces, lo que tenemos que plantear es ¿cuántas observaciones tenemos en total? Tenemos que contar 5 más 13 más 15 más 21 más 14 más 8 más 4. Son, si hay que poner, tenemos un total de 80 puntuaciones. ¿Vale? Entonces, 80%, 80 es el 100%, el total de las puntuaciones. ¿Lo veis vosotros ahora? ¿No? Es el total. Bien, ahora me están pidiendo, en relación a este total, el porcentaje 30, ¿qué puntuación sería? Hacemos la regla de 3. X igual a 30 por 80 dividido entre 100. Y debería dar 24. Hacer el cálculo. 30, 80 dividido entre 100. 24. Es decir, que si pudiéramos tendríamos que ir viendo, ordenando todas las puntuaciones y ver cuál es la puntuación que ocupa la posición 24 de esos 80. Habrá la primera posición, la segunda, la tercera, la cuarta, la 20ª, la 30ª, hasta la 80. Pero no podemos hacerlo. No podemos hacerlo directamente porque no tenemos los valores directos. Sabemos que en este espacio hay 5 puntuaciones.
Sabemos que en este espacio hay ¿cuántas? En el segundo, Ah, perdón, vale, 13. Y aquí hay 5. ¿Sabemos dónde están? ¿Sabemos cuáles son? No, sabemos que están. Ah, En este espacio hay 5 puntuaciones. ¿Pero dónde? No lo sabemos. ¿Qué podemos hacer? y está el intervalo donde estuviera, a lo mejor, ¿no? Vamos a asumir que están idénticamente espaciadas en ese intervalo. Por tanto, aquí tendríamos 5 puntuaciones en el intervalo de 30 a 34. Lo voy a intentar. Una puntuación, 2, 3, 4 y 5. En el segundo intervalo, ¿cuántas tenemos? Entonces tendría que poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Igualmente espaciadas, aproximadamente. Sí, sí. En el siguiente, ¿cuántas tendremos? 15, pues lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Entonces, lo que estamos buscando es la puntuación que ocupa la posición 24. Bien, hasta aquí tenemos 5. 5 más 13, 18. Aún no hemos llegado a la puntuación 24. En el primer intervalo claramente no está, tenemos solamente 5 puntuaciones. Desde el inicio hasta el segundo intervalo tenemos 18 puntuaciones. ¿Hemos llegado a la 24? Todavía no. En el tercer intervalo llegaríamos hasta la puntuación número 33. Pues nos hemos pasado. Porque estábamos buscando la puntuación que ocupa la posición 24. Por consiguiente, lo que tenemos es que sabemos en qué intervalo se encuentra. No sabemos todavía cuál de ellas es, pero sabemos que se encuentra en el tercer intervalo. Porque el primer intervalo solamente tiene 5 puntuaciones, todavía no está. Segundo, 5 más 13, 18, todavía no hemos encontrado la puntuación 24, la que ocupa la posición 24. Entonces, y en el último valor de este intervalo nos pasamos, porque había 33 puntuaciones. Sabemos que está en este punto, ¿vale? Entonces, lo que se hace es una simple regla de 3. Sabemos que se encuentra, eso es lo que se llama el intervalo crítico, es lo que hemos hecho ahora. Encontrar para el percentil 30 en estos 80 casos en qué categoría se encuentra, ¿vale? Sabemos entonces que el percentil 30 se va a encontrar entre la puntuación 40 y 44. Entre esta 40 y 44. Pero ahora tenemos un poco que afinar. Y la idea es que de las 24 observaciones del percentil 30 hasta la acumulada en el intervalo anterior hay una diferencia de 6 casos. Es decir, en algún punto de este intervalo está el valor que ocupa la posición 24 y previo a él, ¿cuántas hay? 18 casos. 18 casos. 24, que es la posición que estamos buscando, menos 18, 6 casos. Es decir, que sabemos que sería la posición que en este intervalo ocupa la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues ya que se lo tenemos. Porque si están repartidos homogéneamente, sabemos que en este intervalo, que va de 39,5 hasta 44,5, aquí hay un total de 15 puntuaciones y repartidas homogéneamente. Por lo tanto, cada una de ellas, ¿cuánto ocupará? Hay 15 casos repartidos homogéneamente, en una distancia de 5 puntos, entre 39,5. Hay 5 puntos. Mediante una simple regla de 3, obtenemos que la distancia será, quitamos esto, si 15 casos, los 15 que hay en ese intervalo, ocupan 5 unidades, 6 casos para llegar al 24, ¿cuántos ocupan?
hacemos la regla de 3. Si una segunda regla de 3, si 15 casos ocupan 5 puntos, 5 casos, perdón, 6 casos que son los que me faltan para llegar al 24, ¿cuántos puntos me ocupan? X igual 6 por 5 dividido entre 15. Eso me da 2 puntos. Por consiguiente, sabemos que el percentil 30 está en la posición 39,5 más 2 puntos. Esa distancia es este valor más 2 puntos. Ya lo tenemos. Esa distancia es 39,5 más 2, 41,5. La posición que ocupa el dato 24, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el 24, es 24avo. Es la posición 41,5. Esa posición de X deja por debajo de sí el 30% de todos los casos. Es hacer dos reglas, simples, dos reglas de 3, simples. Bajo el supuesto de que los casos se distribuyen homogéneamente en cada uno de los intervalos. Así de simple. Y este es el razonamiento que subyace a la fórmula. A ver, ¿habéis entendido el concepto? La idea que subyace al cálculo del percentil 30, porque es la misma idea que subyace a percentil 40, percentil 50, 60, 62, el que queráis. El que queráis. Es simplemente coger, en cada intervalo hay tantas puntuaciones. Asumimos que esas puntuaciones en ese intervalo se encuentran homogéneamente distribuidas. Buscamos el intervalo crítico, aquel en el que se encuentra el 30%, el 40%, el 50% de los datos. Si tenemos 80 datos, el 30% hemos visto que era el 24. Si estuvieran ordenados, sería la posición que ocupa la posición 24ava. Normalmente no va a aparecer en la mitad de uno de los intervalos. Entonces, una vez que tenemos esa mitad, hacemos otra regla de 3. Hasta el límite inferior exacto de ese intervalo hay tantos casos. En este caso eran 18. Para llegar a los casos necesarios para conseguir el P30 o el P40, ¿cuánto ocupan esos X casos? Se hace la regla de 3. En este caso, si en este intervalo había 15 casos en 5 unidades, los 6 que me faltan para el percentil 30, hago la regla de 3, lo encuentro y lo sumo al límite inferior. Ya está. Todo ello se hace de forma directa y rápida aplicando esta fórmula. Me parece una fórmula. Es lo que hemos hecho antes, pero sin tener que hacerlo paso a paso, que nos podemos equivocar. Aplicamos esta regla y ya está. Percentil K. ¿Vale? K puede ser, como hemos visto, el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%. ¿Vale? Es igual al límite inferior. El límite inferior de la categoría en la que hemos identificado que está el percentil que nos piden. En este caso, el límite inferior era 39,5. ¿De acuerdo todos? Ese es el límite inferior. Y a ese límite inferior le sumamos algo. ¿Vale? Ese algo se calcula mediante N es el total de casos. ¿Cuántos casos tenemos aquí? 80. El N total, el número total de casos de... Sí. Ay, perdón, te había entendido. Vale, sí. Vale. Por K. K es el percentil. 80 por 30 y entre 100. A ello se le suma, ¿cuánto? Pues lo que está por debajo de ese intervalo crítico. N sub D es la frecuencia acumulada por debajo del intervalo. En este caso eran 18. Si hacemos una columna con las frecuencias acumuladas,
Es ese valor. Todo ello, ¿por qué? Y es la amplitud del intervalo. Habíamos visto que era 5 unidades. Y todo ello dividido por el n que hay en la categoría de interés, que eran 15 casos. Hacemos el cálculo, como veis, es lo mismo que hemos hecho, pero de una tajada. Percentil 30 es igual a, como hemos determinado previamente que el intervalo físico está entre 40 y 44, el límite inferior exacto es 39,5. Más N80 por, me está pidiendo el percentil 30, pues 30. Dividido por 100, se le resta lo acumulado antes de ese intervalo y se divide por la frecuencia absoluta de ese intervalo, del intervalo crítico. Hacemos los cálculos y nos da el 41,5 que hemos sacado anteriormente. Eso es el cálculo de un percentil. La aplicación de esta fórmula. Ya sabemos calcular percentil 50, percentil el que queráis. Al principio la fórmula parece compleja, pero no lo es. Lo importante es lo que os he comentado anteriormente. Saber que lo que me están pidiendo y saber qué razonamiento hay detrás de ese cálculo. Y el razonamiento es 2 reglas de 3, asumiendo que los datos se encuentran igualmente espaciados en cada uno de los intervalos. Ya está. Ahora podemos calcular aquí el P50, la mediana. ¿Vale? Aquí tenemos otra variable en categorías. ¿Cuántos casos totales tenemos? Aquí. Tenemos 40. El 50% de 40 no hay que hacer muchos cálculos. Es 20, ¿verdad? La mitad. Porque al siguiente, lo que hacemos es, ¿en qué categoría, qué categoría será la categoría crítica? Aquella que se encuentre, pues vemos que si nos cogemos los datos acumulados, cuidado. Yo lo iba a hacer mal. ¿Por qué? Iba a hacer de arriba abajo. Sí. Pero mucho cuidado porque siempre partimos de la variable x. Y tenemos que ir acumulando de abajo hacia arriba. Si los datos no nos han puesto x de abajo arriba, pues es de abajo arriba, ¿no? No, al contrario, no puede ser que aquí tengamos 40. Porque la última categoría tiene que estar el total de casos. Entonces, vale. La primera categoría tenemos 10 casos. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa, idénticas. Frecuencia acumulada. En esta categoría tendríamos el número que ordenado sería el número 20. No. Aquí solamente hay 10 casos. El primero, el segundo, el tercero, hasta el 10. Todavía no me llegó al 20, vale. En la segunda categoría tenemos los 10 de antes y los 3 de esa categoría. Tenemos 13 casos. ¿Hemos llegado al dato número 20? Todavía no. Esa no es la categoría. La tercera categoría, la señalada en amarillo, está claro, pero la tercera categoría, ¿qué hacemos? A los 13 que hay previa a esa categoría le sumamos los que hay en la categoría tercera. Y ahora tenemos 26 casos. Bien. En el valor 55,5 ya nos hemos pasado de la posición 20. Aquí nos llegamos y aquí nos pasamos. Por tanto, esta es la categoría crítica. ¿Sí? Antes, justamente cuando llegamos a ese intervalo, solamente hay 13 puntuaciones, no hemos llegado a la puntuación número 20, y cuando terminamos esa categoría, nos hemos pasado de la puntuación 20. Por consiguiente, el intervalo crítico es este. Entonces, solamente tenemos que introducir los datos en la fórmula. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? El de abajo, ¿no? El 45,5, ¿no? 45,5, pues ese es el límite. No mira esto de abajo. Intentar. No, estaba de otro. Límite inferior de esa categoría, 45,5. Vale. Más este cociente, vale. N por 50. ¿N qué era? El total de casos.
que son 40, y lo multiplicamos por K. En este caso K es 50, porque es la mitad. 40 por 50, 1300. Todo ello le restamos que N sub D. ¿Qué era N sub D? La cantidad de casos acumulada antes de llegar a ese intervalo, que son 13. Y todo ello, restamos ese cociente de este valor y lo dividimos por N sub C, que es el número de casos absolutos en esa categoría, que son 13. Y todo ello multiplicamos por la amplitud del intervalo. La distancia que hay entre 75,5 y 60,5, que son 10 unidades. Hacemos los cálculos, no nos equivocamos, nos sale que la puntuación, recordad, ahora el percentil se encuentra en la escala X. Es un valor de la escala X. Que se encuentra. Han pasado 2 años y los rotuladores están un poco... Límite inferior de la categoría crítica, 45,5. Límite superior, 55,5. Aquí hay 13 casos. Bueno, lo pondría un poquito para acá. 13 casos. Hemos encontrado que la mediana es 50,88. Es decir, que estaría aproximadamente por aquí. 50,8. Este valor es el valor en X que deja por debajo de sí el 50% de los casos. A veces no es necesario aplicar fórmulas. ¿Cuándo sería cuando no sería necesario aplicar fórmulas? En este caso, a lo mejor, En este caso sí. Imaginaos que, a ver, permitid un momento que haga un pequeño cálculo para poneros aquí el ejemplo. Sí, pero lo que quiero decir es que sacando la mediana de estos datos, podrías, no te haría falta ninguna fórmula, ¿no? Si aquí os piden el percentil 82,5, ¿qué puntuación es un percentil claro? Porque no es un número natural. Si os piden el percentil 82,5, calcular de 40 casos, si no me he equivocado, de 40 casos, que es el 100%, la posición 82,5, ¿qué os sale? Si no me he equivocado, es la posición 33. La posición 33 es justamente el límite de ese intervalo, el límite superior de ese intervalo coincide con esa puntuación. Pues entonces, ya no necesitáis hacer ese cálculo, porque ese percentil es el límite superior de ese intervalo. O sea, que si hubiera 100 casos, no haría falta hacer el cálculo, ¿no? Si 100 casos, si hubiera 100 casos, sería muy sencillo ver intuitivamente, sin hacer cálculos, cuál es el percentil 50. Sí, o el percentil 30, ¿vale? Estos son los percentiles. ¿Alguna duda? Vale. Pues ahora simplemente se va a complicar un poquito. Vamos, complicar no, se le va a dar la vuelta. Porque esto es simplemente una aplicación en donde en el eje X
tenéis la variable y en el eje Y tenéis porcentajes. Y entonces lo que tendréis es una función de este tipo. De tal forma que el percentil 50 sería cogerse aquí el valor 50 y en esta función ver qué valor de X se corresponde con ese valor del porcentaje. Si os dice el percentil 75, sería una función que tendréis que ir a ver qué valor de X os da ese porcentaje. Pero pueden hacerlo a la inversa. Os pueden decir una puntuación de tanto en X, ¿a qué percentil corresponde? Os pueden pedir, entonces, os dan entonces ese valor de X y tendréis que ir a buscar en el eje de las Y qué percentil. ¿A qué percentil se corresponde? Esa es la otra fórmula que os aparece en estos cálculos. En este cálculo, la incógnita es un valor en X. Os dan un valor en los porcentajes, 50, y la incógnita es valor de X. Y en la siguiente fórmula es justamente a la inversa. Calcular K para un determinado valor de X. Que lo podemos hacer. Calcular K para un determinado valor de X. Y es aplicar de nuevo la misma fórmula, pero bueno, una muy parecida. ¿Vale? Los símbolos significan exactamente lo mismo. Entonces aquí, como en este ejemplo, como podéis ver, os están indicando la puntuación X. Os están dando un valor en X, no en porcentajes. Un valor de la variable. Y os están diciendo, ¿a qué percentil le corresponde? Un sujeto que haya tenido 11 en ese test, ¿a cuántos sujetos deja por debajo de sí? ¿Vale? Entonces, se aplica, os está pidiendo entonces K. Como la fórmula tenéis, lo que tenéis que hacer es, en este caso, en primer lugar, buscáis esa puntuación, en este ejemplo, ¿en qué intervalo se encuentra? Bueno, aquí está muy claro, porque la puntuación 11, ya directamente sabéis dónde se encuentra, en la tabla, está en el intervalo entre 10 y 12. El límite inferior, los límites exactos de este intervalo serían 9,5 y 12,5, ¿vale? Entonces, ese va a ser el intervalo con el que vamos a trabajar. Los datos van de abajo arriba o de arriba abajo. Están ordenados de abajo arriba, entonces acumulamos de abajo arriba. Vale. Una vez visto entonces esto, aplicamos la fórmula es P sus K, percentil de un K que no conoces. Ese percentil nos han dicho que es 11, la puntuación del sujeto que nos han dado, menos el límite inferior de ese intervalo. Que vemos aquí que el límite inferior es 9,5. ¿Vale? Multiplicado por qué? N sub C. N sub C es el número de casos que hay en ese intervalo. Frecuencia absoluta, 18. Partido por I, que es la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es de 9,5 a 12,5. Hacéis la resta, son 3 unidades. Se le suma la frecuencia absoluta acumulada previa, que es, son 22. Tenemos 22 casos previos, la acumulada, antes de ese intervalo crítico. Y dividimos por n, que es el total de casos, que en este caso, en este ejemplo, es 50. Hacemos el par y multiplicamos por 100 para tener un porcentaje y nos da 62. En este caso, un sujeto que tenía aquí una puntuación de 11, si tuviéramos la función acumulativa, pues veríamos que corta el eje de ordenadas en la puntuación 62.
estaría mucho más arriba. Estaría mucho más arriba. ¿Vale? Estaría por aquí. Por lo consiguiente, a la puntuación X igual a 11 le corresponde un percentil de 62, que significa que este sujeto deja por debajo de sí el 62% de la muestra de la población a la que pertenezca. El 62 igual a 11. ¿Veis? Aquí tenéis los dos valores que son necesarios en esa función. Uno es el percentil, un valor de 0 a 100, y otro es un valor de la variable X. Y luego tenemos lo mismo, pero a veces nos lo informan dividiendo en deciles o en cuartiles. De tal forma que los deciles pues, dividen los porcentajes, en vez de en 100 unidades, los dividen en 9 unidades. De tal forma que el decil 1 es el percentil 10, el decil 2 es el percentil 20, el decil 3 es el percentil 30, decil 4, 40, simplemente le añadís un 0 y ya tenéis qué percentil que tenéis que calcular. Dígame el decil 8. Se corresponde al percentil 80. ¿Por qué no han puesto el decil 10? Pues sería 100. Sería la puntuación a la que no llega ninguno de los sujetos. Que deja a 100% por debajo. Pero no tiene mucho sentido. Y luego os lo pueden decir en cuartiles. En vez de percentil 10, percentil 20, 30, 40, etc. En este caso se correspondería al percentil 25, al 50 y al 75. Que es el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Sí? Esto se reduce al final en el cálculo de percentiles. Y si tenéis claro esas dos formulitas y lo que subyace, ya está. Estos son ejercicios resueltos. ¿Se redondean los percentiles cuando los calculas? Los percentiles son los cálculos. Si desean un percentil del 80,2, pues sí, percentil 80. Los redondeos en los cálculos pueden ser más problemáticos. Porque ¿a cuánto redondeo? Usualmente 2 decimales está bien. Pero si el profesor en casa lo hace con un software, a lo mejor redondea con 6 decimales. Y entonces pueden aparecer diferencias al final en los resultados finales. ¿Vale? Por eso en muchos ejercicios veréis aproximadamente cuánto vale el percentil 30. Y si veis que vuestro cálculo difiere muy poquito, bueno, lo habéis hecho, pero difiere muy poquito de una de las opciones con respecto a las otras, dices, pues una opción es que el nivel de precisión que hayas utilizado tú y el profesor a la hora de resolverlo sean diferentes. Otra opción es que el profesor se haya equivocado, que también pasa. Entonces, todo depende del nivel de aproximación. Esto no sé si sabréis que dio lugar a uno de los eventos en ciencia del siglo XX más importantes, la teoría del caos. ¿La conocéis? ¿Sí o no? ¿Habéis oído la teoría del caos? ¿El efecto mariposa? Sí. Bien. Pues básicamente rompió una de las ideas que tenían los científicos durante toda la revolución científica, industrial, etc. Y era que los procesos eran deterministas. Y que si eran deterministas era predecible el futuro. Aquí se encontró que no.
que un proceso puede ser determinista y no ser predecible. Lo encontró un científico un meteorólogo, que tenía en 1960 estaba ejecutando un programa de 3 ecuaciones diferenciales para predecir el tiempo en un planeta ficticio donde había una única molécula. Ya veis, 3 ecuaciones diferenciales para predecir cómo se iba a mover esa molécula en el planeta. Pues en un momento él quiso asegurarse de unos cálculos que había hecho previamente y volvió a ejecutar el programa. A mitad de la ejecución paró el ordenador. No eran ordenadores de estos, eran verdaderos mamotretos. Y tenía que pedir permiso para utilizarlo. No sé qué pasó, cortó a la mitad de la ejecución el programa, apuntó los parámetros en donde se quedó el programa y se fue a tomar un café. Cuando vino, volvió a ejecutar el programa, pero partiendo de donde se había quedado. Y para su sorpresa, el tiempo meteorológico que estaba prediciendo en ese planeta, una sola molécula, empezó a diferir enormemente con lo que sabía que había sucedido, que había sucedido en la primera simulación. ¿Qué pasaba? Hasta que se dio cuenta que él había apuntado los valores con 3 decimales. Y la ejecución la estaba haciendo con 6 decimales. Esto que parece una tontería, entonces se planteó, bueno, ¿y si lo hubiera hecho con 9 decimales? ¿Y con 12? ¿Y con 16? ¿Y con 24? Se dio cuenta, entonces, que fenómenos que eran deterministas, porque estaba utilizando 3 ecuaciones diferenciales. Entonces, estaba muy claro el proceso que estaban siguiendo, dependía normalmente de la precisión de tus medidas. Que o tenías una precisión perfecta, absoluta, infinita, o jamás podrías predecir a largo plazo. El determinismo no es lo mismo que predecibilidad. Son cosas distintas. Y de ahí vino la teoría del caos, los fractales. Y básicamente, cuando un fenómeno es notablemente, se ve muy afectado por cambios mínimos en las condiciones iniciales, tienes un fenómeno caótico. El clima es caótico, aunque está definido por leyes cada vez más precisas. Y posiblemente la conducta humana también sea caótica. ¿Vale? No es lineal. Pero si no lo queremos, ¿por qué estudiamos sistemas lineales? Toda la matemática que vais a ver son sistemas lineales. Deberíamos irnos a sistemas no lineales, que son muy complicados, incluso para los físicos. Así que bueno, es interesante, pero... ¿Alguna pregunta sobre lo anterior? Pues vamos a ver entonces el capítulo de las medidas de variabilidad y asimetría. Hemos visto anteriormente índices de medida central. Vale. Pero otro aspecto que tenemos que dar de nuestros datos es en qué medida varían la variabilidad. ¿Vale? Ahora mismo está muy de moda, pues, y por razones obvias, el cambio del clima. ¿Vale? La mayor parte de los científicos, el 90%, están de acuerdo en que un cambio climático, cosa que no es sorprendente, porque cambios climáticos se han producido durante toda la historia de la Tierra. El problema no es que se produzca un cambio climático, sino si lo estamos produciendo nosotros. Si ahora la causa somos los humanos, la actividad humana. ¿Vale? La Tierra a veces ha estado mucho más caliente que ahora y a veces ha estado toda la Tierra cubierta de nieve. Toda la Tierra. Entonces, ¿cómo saben ellos eso? Pues haciendo medidas, claro, y haciendo predicciones. Y básicamente hay 2 aspectos esenciales. ¿Tenéis un poquito de colonia por ahí? ¿Hay un poquito de colonia? Es que no lo pinta. Una cosa es la tendencia de los datos y otra cosa es la variabilidad de los datos. Imaginaros que... Se ve un poquito
echamos aquí y 15 segundos. Un poquito más a ver si. Vale, gracias. Me tengo que traer almohadillas para el próximo día. A ver. Tiempo. Temperatura. Lo que yo estaba observando, imaginaos que estuvieran observando esto. Si observáis, si yo a ojo de buen cubero aquí establezco la línea central, el punto medio, parece que no cambia. ¿Qué es lo que está cambiando? La variabilidad. De tal forma que aquí la variabilidad entre inviernos y veranos es muy pequeña, mientras que aquí se va incrementando. Habrá veranos muy calurosos, inviernos muy fríos en relación a antes. ¿Cómo medir esa variabilidad? Y eso es lo que nos están diciendo, que no solamente estamos incrementando en unos cuantos grados la temperatura media, que esta línea verde es un poquito inclinada, sino que además la variabilidad es cada vez mayor. Eso quiere decir que cada vez vamos a tener inviernos más fríos y veranos más calurosos. Y eso es gravísimo para las cosechas, porque no podemos predecirlas. Si estamos en la situación en la que estamos, es porque a partir del 10.000 a.C. aproximadamente, se produjo una era, y estamos en una era templada y relativamente moderada y las predicciones eran más o menos apropiadas. Se ha producido alguna fluctuación, por ejemplo, en el siglo, no sé si XVI o XVII, se produjo la pequeña era glacial. Fue un desastre en Europa. ¿No lo habéis oído? Algunos atribuyen la Revolución Francesa a las malas cosechas de una pequeña era glacial que se produjo previamente. Entonces no había comida, es decir, las cosechas eran malas, por consiguiente había escasez, los precios suben, etc. Y se producían bulos como que María Antonieta había dicho que los parisinos no tienen pan para comer porque coman torta. Era un bulo, pero la gente, claro, si tenía hambre y oyen que ha dicho eso la reina, pues se solivianta un poco. Bien, el caso es que las medidas de variabilidad son fundamentales, ¿vale? Os he comentado ya el caso de la variabilidad en inteligencia entre hombres y mujeres. Este es muy bonito, como ejemplo. Un investigador, no recuerdo el nombre, pero es de los más famosos en psicología, esto ya no me pinta, se planteó la siguiente pregunta: ¿por qué la mayor parte de los premios Nobel son varones? ¿Antes o ahora? Porque si sí, del acceso universitario de las mujeres... No, premios Nobel. Me refiero, ¿por qué tantos hombres que ganan premios Nobel y menos mujeres? Hipótesis. Pues generalmente los hombres son los que se dedican a ciencias exactas y, bueno, generalmente a ciencias y las mujeres a problemas sociales. Esa es una posibilidad, es decir, los hombres se dedican más a áreas como física, matemáticas, etcétera, donde tienen Nobel, sí. Y las mujeres se dedican más a ciencias sociales, historia, etcétera, donde los premios Nobel todavía no. Por eso hay una beca para mujeres y otros. Eso podría ser una hipótesis, otra hipótesis. Ahora ya más o menos hay una equiparación, pero algunas feministas plantean lo del techo de cristal, por ejemplo. Otra posible explicación. Todo eso son hipótesis y la realidad es la que tiene que decir cuál de ellas es la correcta. Pues este señor, Eysenck, se planteó que la razón no era ni el techo de cristal, ni que los varones van normalmente a aspectos de ingeniería, matemáticas, sino que era debido a la variabilidad en el CI. Él planteó lo siguiente. Dice, hombres y mujeres
según mi experiencia, tienen la misma media de CI 100 en el test de Wechsler. Pero si esto es el patrón para las mujeres, planteo como posibilidad que en los hombres la media era la misma. Pero no la variabilidad. Sino que los varones en CI tenían mayor variabilidad que las mujeres. Tenían el mismo CI medio. Entonces, básicamente, razonó en estas dos distribuciones normales, que como se sabe que se distribuye la inteligencia, si en uno de los grupos que tenga mayor variabilidad, el área, es decir, el número de personas que tengan un CI de 120 o 130, necesario para ser, hay más casos que en el caso de que la variedad sea menor. Y entonces dice, si es así, es una cuestión puramente estadística. Cuanto mayor variabilidad, más heterogéneos son los datos. Recordar que estamos también planteando que por abajo hay muchos más hombres débiles mentales que mujeres. ¿De acuerdo? Pero lo que pasa no, lo puso a prueba en un estudio y no le salió. Pero eso, como razona el chico, lo plantea una hipótesis que sea razonable según cierta teoría y luego se va al plano empírico y la pone a prueba. ¿Que le sale bien? Estupendo. ¿Que no le sale bien? Pues a por otra. ¿Vale? ¿Y no se ha vuelto a demostrar nada más? En cuanto a que yo sepa, no soy experto en inteligencia, pero si alguien hace un estudio, si quiero lo miro, porque tengo el manual de inteligencia, voy a meterse a ver esta hipótesis de diseño, si se ha vuelto a intentar replicar o no, si se ha vuelto a hacer algo. ¿Qué? Me da que me interesa descubrirse ese secreto, ¿eh? No descubrirse, no, la ciencia es neutra en cuanto a lo que se descubra. Sí, la ciencia sí. Los científicos es otra cosa. Vale. Pero daros cuenta que en esta hipótesis lo importante no es la media. Lo importante es, y necesitamos por tanto índices de variabilidad. ¿Cuáles son esos índices? Pues es lo que vamos a ver ahora. Básicamente, vamos a ver amplitud total o rango, varianza y dimensión típica, coeficiente de variación y amplitud sean intercuartil. Luego veremos también índices de asimetría. Hemos visto que no solamente la variabilidad es importante, sino la asimetría o asimetría de la distribución, que es algo distinto a la variabilidad, ¿vale? La varianza y la dimensión típica son enormemente importantes para el próximo día. Hay una técnica en segundo que se llama análisis de varianza. Por una sencilla razón. A ver, bueno, primero vamos a ver lo primero, cuando lleguemos aquí lo vemos. El análisis de varianza es la técnica más utilizada en el análisis de estudios experimentales. ¿Vale? Y tiene muchos primos. Análisis de covarianza. Análisis de varianza múltiple, Markova, Manova. Hay muchas variantes sobre ese tema. Básicamente, ahora vamos a ver índices que no, independientemente del punto central, queremos ver si la distribución es más o menos variable en un conjunto de datos. ¿Dónde hay mayor variabilidad? Eso, aquí tenemos una variable y lo hemos graficado mediante un histograma que nos indica entre un límite inferior y superior cuántos casos hay. ¿Cuál es la que tiene mayor variabilidad? Por cierto, y que no se me olvide, una de las teorías científicas más importantes donde la variabilidad adopta un valor central, ¿cuál es? La teoría darwiniana, la teoría de la selección natural. La selección natural solamente puede
aplicarse o puede funcionar cuando hay variabilidad en una serie de rasgos fenotípicos. ¿Vale? El clásico ejemplo de la jirafa. Si todas las jirafas tuvieran el cuello exactamente a la misma altura, no hay variabilidad, la selección natural no puede operar sobre ese rasgo. ¿Vale? Solamente habiendo variabilidad puede haber una selección de aquellas que tengan el cuello más largo porque pueden llegar a comida que no está disponible para las otras. Si no existe variabilidad en un rasgo, ese rasgo no puede ser sometido a selección natural. El primer índice es muy sencillo. Es la amplitud total. Os cogéis la puntuación máxima de vuestros datos y le restáis la puntuación mínima. Eso os da un valor que indica la distancia entre el valor máximo y el mínimo. Amplitud total. Es una medida de variabilidad. Si os dais cuenta aquí, en estos ejemplos, este sería la puntuación máxima y la mínima. Este sería el rango, la amplitud total. Si nos vamos aquí, hacemos como hacia Mr. Bean. Aquí hay mayor variabilidad, el rango es mayor. Y haciendo lo mismo aquí el rango es mayor. Es simplemente la distancia entre el mayor y el menor. Es un índice poco apropiado. En este caso, por ejemplo, tenemos una variable de notas y una serie de puntuaciones. Nos cogemos la puntuación máxima y la mínima. La puntuación máxima y la mínima no está aquí. Esto es el número de casos en cada categoría. Las puntuaciones están aquí. ¿Cuál es el valor mínimo? O 4,5. Recordad que esto es puntuaciones observadas. Y el valor máximo sería 9,5. Esto abarcaría entre 4,5 y 5,5. Entonces el rango sería 5 unidades. ¿Por qué? A ver, aquí estamos asumiendo que la puntuación 5 tiene la distancia entre el 6 y el 5 es una unidad. Sí, nada, sí que, vale, porque lo dices tú, pero yo lo veo así, me veo unidades 9,4. enteras y ya está, vale, sí. Depende de si nos Porque son dicen notas. que estos son límites exactos o no. Vale. La precisión de la medida, básicamente. Claro, este cálculo es sencillo, es fácil de interpretar, es una distancia. Utiliza muy poca información del conjunto de puntuaciones. Utiliza simplemente la información de la puntuación máxima y la mínima. El resto le da igual. Con lo cual no tiene información de lo que pasa entre medias. Y de nuevo, el problema que vimos en el tema anterior con los intervalos abiertos. Si hay intervalos abiertos en la categoría superior o inferior, no se puede calcular. Pero podríamos plantearnos que la variabilidad es con respecto a algo. Mi altura es más baja de lo normal con respecto a qué? A la media. Siempre algo es más o menos en función de un punto de referencia. Si cogemos el punto de referencia como la media, nos podemos plantear que una medida de variabilidad sería coger cada una de las puntuaciones individuales y restársela a la media. Sumamos todas esas variaciones y dividimos por el número de casos. Sería un promedio de desviaciones, una media de desviaciones de las puntuaciones originales con respecto a la media. ¿Qué problema tiene esto? ¿Qué problema tiene este índice? ¿No vimos el último día que el sumatorio de cada una de las puntuaciones menos la media es 0? Entonces, hagamos lo que hagamos, esto no va a salir 0. Entonces, ¿cómo podemos solventarlo? Es 0 porque algunas desviaciones van a ser inferiores a la media y otras superiores. Una van a ser positivas y otras negativas. Sí, pero la primera idea que se puede plantear es el valor absoluto. Estas dos líneas que veis aquí significa cógete ese valor, esa diferencia, siempre en valor positivo.
y súmame las desviaciones. Eso es el valor absoluto. Y representado por esas dos líneas verticales. Estaría muy bien, pero es estadísticamente y matemáticamente es complejo trabajar con valores absolutos. Entonces, la idea de vuestro compañero es la que se llevó la palma a la hora de decir, ¿cómo eliminamos este problema? Elevando al cuadrado. ¿Vale? Y entonces lo que se hace es que se cogen, se suman las desviaciones de cada puntuación menos la media al cuadrado. Segunda puntuación menos la media al cuadrado. Tercera puntuación menos la media al cuadrado. Y sigue por el número de casos o de sumas que has hecho. Por eso se le pone S al cuadrado. Esto se llama varianza. S al cuadrado, varianza. Y en el subíndice se le pone una letra que indica a qué variable te estás refiriendo. Aquí siempre nos vamos a estar refiriendo a X o a Y, pero puedes tener 10 variables o 20 en tu conjunto de datos. Pues para saber de qué variable, lo señalas aquí. Esto se llama varianza, sumatorio de las desviaciones de cada puntuación con respecto a la media al cuadrado, partido por n, la varianza. Hay otro índice que es similar a este. Bueno, aquí abajo. S al cuadrado de X es igual a este, sumatorio de las puntuaciones al cuadrado, diferencia X sub I menos la media, partido entre n menos 1. Siguiente, al denominador le resto la unidad. Eso se llama cuasi varianza. Cuasi varianza. En el próximo año veréis que al denominador de la varianza se le llama grados de libertad. Entonces la varianza tiene n grados de libertad y la cuasi varianza tiene n menos 1 grados de libertad. De ahí el chiste de la varianza y la cuasi varianza que se encontraron en el bar tomándose un café. Y dice la varianza y la cuasi varianza: oye, tío, que te la has casado, enhorabuena. Gracias. Bueno, y la vida de casado, ¿qué tal? Y dice la cuasi varianza: bien, si no te importa de prescindir de un grado de libertad más. Lo siento. Aquí ya no se os olvida lo que es la cuasi varianza. Vale. Los chistes espero que actualmente es peligroso contarlos. Pero el objetivo es que se os quede grabado mediante alguna cosa tonta los conceptos. La cuasi varianza tiene un grado de libertad menos, n menos 1, con respecto a la varianza. Esa misma varianza la podéis calcular de forma más rápida mediante esta fórmula. Parece más compleja que esta. Es todo lo contrario. Os da el mismo valor. Estas dos fórmulas son equivalentes si cogéis, sumáis, cogéis todas las puntuaciones originales, las eleváis al cuadrado y las sumáis. Las dividís por n y a ello le restáis el cuadrado de la media. Es muy rápido porque las calculadoras trabajan muy bien elevando al cuadrado, y en las tablas es más sencillo que hacer esto. Pero en definitiva el cálculo es el mismo. Esto, si os facilita la tarea, imaginaos un ejemplo en donde os dan la media y este sumatorio y piden calcular la varianza. Intentéis acudir a esta fórmula y dices: no tengo las puntuaciones originales. Siempre te están pidiendo que calculéis mediante esa fórmula, ¿vale? Porque son idénticas. Aquí tenéis un ejemplo. Alumno 1, 2, 3, 4 y 5. Os están dando las puntuaciones agrupadas o las puntuaciones de cada individuo. Entonces no están agrupadas, no son intervalos. Perfecto. Están dando las puntuaciones originales.
Variable, aptitud espacial. Están diciendo la puntuación del primer sujeto en esa variable, 133. La del segundo sujeto en esa variable, 120. ¿Vale? Tenéis 5 puntuaciones. ¿Qué es lo primero que tenéis que hacer para calcular la varianza? Calcular la media. ¿Vale? Para calcular la media, no lo han hecho aquí. Lo tienes ahí arriba. Sí, 123. Ah, perdón, no lo veía. Vale. Espérate. Simplemente cogéis estas puntuaciones, las sumáis y dividís por 5. Y os debe dar 123. Entonces, ahora calculéis las puntuaciones de diferencia. Cada una de las puntuaciones originales menos esa media. 133 menos 123. 10. 120 menos 123, menos 3. ¿Veis cómo hay signos positivos y negativos? Si decís esta suma os va a dar 0. Por eso, lo que se hace es que estas puntuaciones de diferencia se elevan al cuadrado. Y eso es muy sencillo hacerlo con la calculadora. 10 al cuadrado, 100. Menos 3 al cuadrado, 9. 2 al cuadrado, 4. Menos 8 al cuadrado, os sale todo positivo. Entonces, cuando tenéis aquí las 5 puntuaciones, sumáis y ya tenéis el numerador de la varianza. Dividid por el número de casos y os da 35,6. Si lo hacéis de la otra forma, os va a dar exactamente lo mismo. Pero ahora necesitaréis coger todas las puntuaciones X y elevarlas al cuadrado. Los números son muy elevados. Pero ya tienes el sumatorio es de esta columna. Lo divides por 5 y le restas el cuadrado de 123. Y te da exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema de la varianza? Yo digo, en la escala Wechsler, la media vale 100 y la varianza 15. Y la varianza 15. Yo puedo comparar esa varianza con la media. Están en unidades distintas. Está al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo hacer para transformar este índice de variabilidad en un índice que lo pueda comparar con la media? Que esté en las mismas unidades que la media. Calcular la desviación, la raíz cuadrada de la varianza. Y eso se llama desviación típica. ¿Vale? Ya está. Sí. ¿Vas a pasar la hoja esta que tenemos que tomar? Gracias por decirme. Gracias. ¿Por qué es importante los índices de variabilidad? Si vosotros veis una población que en una característica todos sus individuos tienen el mismo valor en una variable, ¿eso es interesante? Por ejemplo, ¿cuántas piernas tienes? Yo 2. ¿Cuántas piernas tiene usted? ¿Tiene 2? Todos tenemos 2 piernas. Variabilidad. En la variable número de piernas, 0. No existe variabilidad. No hay discrepancia. Ninguno de nosotros es pataparo y le falta una pierna. O a algunos le faltan 2. En esta muestra, la variabilidad en esa variable es 0. Yo me preocuparía por investigar una variable en una población donde todos los valores son iguales. No me resultaría interesante, ¿no? ¿Qué es interesante? Pues en la variable inteligencia uno resuelve un problema en un intento y otros necesitan 10 intentos. ¿Por qué? Allí esa variabilidad es importante, es interesante. O porque algunas jirafas tienen el cuello más alto que otras. Pues cuando se plantean eso, donde existe variabilidad, existe un interés científico. Donde no existe variabilidad, nadie se va a preguntar, ni siquiera es posible que vea ese rasgo. ¿Vale? Los rasgos se ven en relación a la diversidad. Unos son morenos, otros ya tenemos canas, otros son rubios. ¿Por qué? Factores genéticos, vale, pero te planteas preguntas cuando ves una variabilidad. ¿Vale? Entonces, la varianza nos mide esa variabilidad. Y si es 0, que es el valor mínimo, significa que todos los sujetos son iguales en esa variable. Nada interesante.
¿Y las mutaciones cómo las estudian? ¿Cómo? ¿Las mutaciones cómo las estudian? ¿Y cómo se estudian? Sí. La mutación es un cambio en algún alelo debido a factores por delante, alguna reacción gamma, etcétera. Podemos hacer genotipos de los individuos de una población, de las moscas, por ejemplo, o de nosotros. Yo me hice un genotipo. Cuando yo estudié genética de la conducta, vosotros ya no lo estudiáis, es una asignatura que no se estudia, me enteré que el 5% de los niños con síndrome de Down yo me pensaba, mi hermano es síndrome de Down, y yo me pensaba que todos eran factores aleatorios, ¿vale? Resulta que no. Me enteré que un 5% no son aleatorios. Y entonces, ante la posibilidad de que en mi caso no fuera aleatorio, pedí hacerme una prueba médica. Y entonces me dijeron que yo no. Tenía que ser mi hermano el que se hiciera la prueba y afortunadamente digo que no. Entonces, hacen pruebas y evalúan los alelos en cada uno de los genes y determinan si se producen variaciones. Entonces, las variaciones normalmente son deletéreas. Lo más probable es que una mutación sea letal para el individuo que la tiene. En una mosca, a lo mejor, un pequeño cambio puede ser que el ala la tenga, en vez de recta, la tenga doblada, no pueda volar y muera. En los humanos, otro tanto de lo mismo, ¿vale? Algunas no son deleterias. ¿Pero cómo se determinan? Pues midiendo la frecuencia genética de los distintos alelos en la población y viendo si en ese individuo se ha producido alguna variación que no esté en la población. Claro, pero eso, por ejemplo, tienes que estudiar muchos que son iguales y variables en muy pocos. Sí, por eso se utilizan animales usualmente de vida muy rápida, como las moscas, y donde no hay problemas. Es decir, si cada 2 semanas puedes tener una nueva población de moscas, ahí es muy fácil, vamos, es fácil estudiar las mutaciones. En los humanos, cada generación son 12 o 15 años. Entonces, ¿pero te interesaba lo de las mutaciones por algo? No, pues a ver, como son cambios que se producen cada muchas personas, a lo mejor, pues que como Sí. las pues, seleccionan. Pues si se produce alguna mutación, y en los humanos al menos, y no es deleteria, posiblemente, y no produzca un fenotipo muy extraño, va a pasar inadvertida. Si esa mutación genera un cambio beneficioso, que es muy poco probable, significa que va a tener más probabilidades de reproducirse y se va a hacer extensiva a la población. No sé, las mutaciones realmente suelen ser negativas. La radiación, ¿por qué la gente muere cuando se produce algún accidente nuclear? Hiroshima. Los que no estuvieran expuestos a la bomba, estaban un poquito, estaban alejados, se produjeron mutaciones. Y si está muy cerca, muere porque daña las células, daña todo el organismo. La mayor parte entonces de las mutaciones son letales. Que haya alguna beneficiosa, pues estupendo. Pero según Darwin, la mayor parte de la evolución se produce no por mutaciones, aunque también, sino por selección natural. Una presión selectiva hacia determinado grupo de individuos. Por ejemplo, ¿por qué los varones son un poquito más altos que las mujeres? Pues una presión selectiva porque como simios que éramos, el acceso a las mujeres dependía en parte de nuestra fortaleza física. Y entonces se reproducían más porque tenían más acceso a las hembras los simios más fuertes. Y eso hacía que, por regla general, los varones tuvieran una estructura corporal más fuerte que la hembra. Y lo podéis ver en los gorilas.
Y eso en parte lo han achacado a... No me decís hablar tanto. Si me salgo del tema, me lo decís. El próximo día terminamos este tema y vemos Vale, ok. empezamos con el siguiente.